Bienvenidos a Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González y su gran equipo de colaboradores. Quédate en la señal de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Hola, ¿qué tal amigos del programa Ecología, Cultura y Algo Más? Soy Jorge Vélez González y estamos transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, en este programa histórico, en este programa que antecede a las fechas patrias de nuestro país de México, en el cual vamos a platicar con grandes historiadores a los cuales voy a saludar en estos momentos. Saludo con mucho gusto, como siempre, y aprecio a la doctora Adriana Balmori Aguirre. Doctora, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias. Igualmente es un gusto estar aquí con tu público. Gracias. También, como siempre, nuestro amigo, el arquitecto Roberto Alabarrieta Marenco, quien saludo con mucho gusto. Arqui, ¿cómo estás? Gusto saludarte nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Igualmente un saludo para ti, para ustedes y el auditorio. Muchas gracias y por supuesto saludo con mucho gusto a mi gran amigo, el ingeniero Ernesto Rivera Pernía. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, Jorge, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una vez más. Gracias, Ernesto. Bueno, ellos son miembros del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Córdoba, ¿sí es correcto? Así es que los saludamos y agradecemos mucho. Y bueno, el día de hoy les decía yo que vamos a tener un programa con historia. Vamos a platicar en relación a nuestra independencia de México. Este hecho histórico en el cual muchos personajes participaron en esta gesta heroica, en donde México ya tiene su libertad como sociedad mexicana con identidad ante las, pues en ese entonces, ¿verdad? Las fuerzas españolas. Así es que no me quiero más meter en Honduras, porque luego a veces no puedo salir, pero sí, importantísimo este programa, el cual esperemos que sea de su agrado, pero además no todo lo que está escrito es todo lo que sabemos. Hay muchas cosas que vamos a escuchar y por supuesto a conocer. Así es que, pues mis queridos amigos, la independencia de México. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, vamos a hacer primero una aclaración mínima. Cuando se hizo fue la independencia de la Nueva España. No éramos México todavía. Muy bien, para empezar vamos a situarnos ya nada más en 1810 y para no hacer más larga el asunto, vamos a hablar de la noche del 15 de septiembre, el inicio de la independencia. Como les digo, vamos a estar en 1810, sabemos que ya había habido muchas juntas conspiradoras para tratar la rebelión. Había muchos criollos, muchos novohispanos y también españoles ya inconformes con el gobierno. Por lo tanto, se hacían todas estas juntas clandestinas. Una de las más importantes, desde luego, era la de la Junta de Querétaro. A la Junta de Querétaro pertenecía, desde luego, el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, estaba el corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, y con él Josefa, su mujer. Había un señor que se llamaba Eustaquio González y estaba su hermano, estaba un señor Sámano, en fin, eran muchos los personajes que pertenecían a esta junta. En una ocasión, como tenía ya que suceder, porque esta junta ya era casi un secreto a voces, uno de los miembros, José Arias, estaba ya casi en peligro de muerte, se confiesa y delata a la junta. Entonces el cura que lo oye va corriendo a informarle a don Miguel Domínguez. Don Miguel Domínguez pues sabe que el peligro en el que están todos, el otro lo está presionando y decide ir a hacer un cateo a la casa de uno de ellos, mientras manda avisos de que les digan a los demás. Conociendo a su mujer y sabiendo que ella el primero que iba a querer salvar era a Ignacio Allende, entonces la encierra bajo llave y va a la casa del señor Sámano y de este señor González a hacer el cateo. En una de ellas había armas, ahí se entretienen un poco más
Y mientras Josefa se da cuenta de esto y que no puede salir, pero ya había una clave acordada que todos conocemos, los famosos 3 golpes de tacón. Entonces ellos vivían en la casa de la corregiduría y abajo estaba la cárcel. Entonces en las oficinas del alguacil ella da 3 golpes, el otro entiende por señas y como puede le avisa, y este señor que se apellidaba Pérez decide salir él mismo a avisarle a Allende, a San Miguel el Grande en ese entonces. Sale a todo galope, se encuentra con que Allende no está en San Miguel, sino que se había ido a Dolores a ver al cura Hidalgo, y deciden entonces irse para allá. Cuando llegan, se encuentra a los dos, les da la noticia, y mientras en Querétaro todo sucede rapidísimo. A las 11 de la noche ya todos estaban capturados, y cerca de las 2 de la mañana don Miguel estaba ya preso, porque ya lo habían descubierto, ya estaba preso en el convento de la Cruz. Josefa estaba en el convento de Santa Clara, y como eran personajes notables no los mandaron a la cárcel, sino que los mandaron a conventos. A los demás los mandaron al convento de San Francisco. Y cuando llegan allá les dan la noticia. Los que estaban acompañando a Hidalgo y a Allende se ponen muy nerviosos. El único tranquilo era don Miguel. Se toma su chocolatito y les dice: vamos a pensar qué vamos a hacer. Entonces en ese momento dice: pues nos levantamos en armas. Ellos ya tenían planeado levantarse el 1 de octubre, o sea, faltaba muy poco tiempo. Hidalgo ya había mandado a hacer armas y pertrechos. Allende había mandado a hacer 2 banderas que llamaban las banderas gemelas. Pero en ese momento, aunque no habían decidido un plan, una estrategia para seguir en el levantamiento, apenas lo iban a hacer, y no habían decidido quién tomaba el mando, Hidalgo inmediatamente se asume como el caudillo, pues digámoslo así, y les dice que van a la plaza. Llegan entonces y le dice al campanero que toque a rebato las campanas, y cerca de las 6 de la mañana van llegando a la plaza de Dolores. Había mucha gente porque normalmente era sábado y los domingos había tianguis, entonces llegaban los vendedores desde la madrugada a vender. Esa era una de las razones por las cuales había mucha gente, pero además había sido Viernes de Dolores, porque el 15 de septiembre también se celebra a la Virgen de los Dolores. Entonces había sido la fiesta patronal, aquello estaba con muchísima gente. A la hora de tocar, y toca a rebato, entonces llega el resto del pueblo. Y ahí el cura Hidalgo, que era muy diestro hablando, tenía mucha agilidad para hablar, les habla y les dice que nos vamos a la guerra. Nos levantamos en armas y empieza la guerra de independencia, se los dice allí. En su arenga la termina diciendo: viva América, no, viva la independencia, viva América, viva Fernando VII y viva la libertad. Muera el mal gobierno. Entonces, de ahí ellos deciden irse para Atotonilco con todas sus huestes. Iban allí cerca de 600 o 700 personas ya, con palos, con todo. Liberó a los reos que tenían ahí detenidos. Había muchas mujeres también de todo esto, y así termina la noche del 15 y comienza la madrugada del día 16. Doctora, ahorita le voy a hacer otra pregunta, Muy bien. Lo que ahorita está usted comentando, pero quiero comentarles a nuestros amigos de la audiencia que precisamente estamos transmitiendo desde un sitio histórico, desde el portal de la Gloria. No. Del Ceballos, perdón, me fijo pero del portal de Ceballos histórico, pero además tenemos una panorámica muy bonita de nuestra ciudad de Córdoba, que en este momento, pues como típico de Córdoba, ¿verdad? También su lluvia, tenemos una lluvia aquí en la ciudad de Córdoba, también tenemos el Palacio Municipal, que ustedes en un momento van a ver, y queremos agradecer
Pues el acabose de la guerra, como guerra, es en el Tratado de Córdoba que se firma en este lugar. Justamente en este lugar. Así es que nos sentimos la historia, ¿no? Arropados por la historia. Yo le quería hacer este comentario, doctora, porque ya toca el punto cuando uno de los actores importantes en la revuelta se alza, que como usted dice, bueno para el discurso, don Miguel Hidalgo, pero la influencia de la Virgen de Guadalupe. Bueno, eso es llegando a Totonilco. Ya. Él sale... Cuando hace el llamado no tenía el estandarte. No, okay. no. Ahí estaban todavía con la Virgen de los Dolores, que era en ese momento la patrona y a la que estaban festejando. Okay. No, como les dije, se va a Totonilco y cuando llega a Totonilco, ahí es donde de la iglesia, de un cuadro, porque no es un estandarte, el cuadro. Sí, el que toman en ese momento es un cuadro con marco y con todo, al que sacan de su moldura y le ponen un palo cualquiera que se encontraron y con ese que se van a ir siguiendo lo demás. ¿Por qué va a Totonilco? Pues va a Totonilco directamente porque decía él que se servían un muy buen chocolate, los monjes. No me diga, sí, que por eso fue nada más por chocolate. Bueno, no, porque en ese momento, lógicamente, pero de paso. ¿Y el pan qué tal? Buenísimo. Y se ve que le gustaba el chocolate, porque ya ven que se tomó primero su chocolate y ahorita vuelve a argumentar que quiere ir a tomar un chocolate. En ese momento, en el convento de Totonilco, que si ustedes lo conocen, ahorita tiene una capilla que le dicen la Capilla Sixtina Mexicana, es preciosa. Pero ahí entonces había en ese momento unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, solo para caballeros, no iban las damas a eso. Pero además a esos ejercicios asistían casi las personas más acaudaladas. Y eran muchísimos los que había ahí, cerca de 400, 200, 400, porque iban los patrones con sus trabajadores, no iban nada más ellos. Entonces, en ese momento, él llega ahí y se toma su chocolatito, pero pide permiso de arengar a todos los presentes. Y desde luego, enciende corazones, enciende fuego, y todos los que estaban allí, pues deciden seguirlo. Muchos en ese momento, otros ya se acaban, el pobre de San Ignacio lo hacen en ese momento a un lado, ya aprendieron, y se van cada quien a su hacienda, a su rancho, donde fuera, para continuar ellos con Hidalgo en la lucha. Por eso es que va a Totonilco. Y sí, ahí coge el estandarte y más adelante tiene un estandarte, el que todos conocemos, que es unos triángulos blancos de tela con unos flecos. Entonces ya también lo cogen en el camino y ya se van. Y más adelante, casi llegando días después, casi llegando a la Ciudad de México, también llegan a una ermita que tenían los franciscanos, que habían construido solamente con los óbolos y con las donaciones de trabajadores. Y ahí veneraban a la Virgen de Guadalupe. Era una ermita, un oratorio franciscano dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y ahí el que dejaba su limosna le daban una estampita de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando ellos llegan, que no sabían por qué, se encuentran con montones de estampitas, entonces no saben qué hacer con ellas, y entonces deciden, o alguien inventa, ponérselas a su sombrero. Ya. Han visto que a los inditos en el sombrero les ponen a la Virgen de Guadalupe, pues de ahí viene esa costumbre. Una pregunta, esas banderas gemelas que mencionas al inicio, que mandó a hacer Hidalgo, ¿cómo son? Porque la bandera de México que conocemos, no sé, no es la misma de aquel entonces, ¿no? Si me prolongo mucho, me dicen porque... Bueno, él me está enseñando. Bueno, las banderas... Platicando cosas que la verdad no sabíamos, ¿no? Y todos sabíamos. Muy bien. Las banderas gemelas las manda a hacer Allende. Y son dos banderas azules.
son casi idénticas. De un lado, cada una tiene desde luego a la Virgen de Guadalupe. Y del otro lado, tienen casi lo mismo. Tienen el águila imperial, que ya venía de Morelos. Tienen el águila imperial. Tiene las armas reales de Fernando VII, y la otra tiene, ay Dios, no me acuerdo bien, alguna diferencia. Las dos tienen a San Miguel Arcángel, que era el jefe de las legiones celestiales, y por eso estaban bajo su protección. Entonces tienen una ligera diferencia cada una de ellas. Cuando se van, pues Hidalgo ya, que me perdonen los hidalguistas, pero Hidalgo ya sería asumido el jefe. Es más, poco adelante se hace llamar Alteza Serenísima. En ese momento se asume el cargo como generalísimo. Entonces ya hace un poco a un lado a Allende, y él dice que siguen con su estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero las tropas de Allende sí llevan estas dos banderas gemelas. Las tienen muy poco tiempo, porque en la batalla de Puente de Calderón cae el ejército insurgente y captura el virrey Calleja, captura las dos, todavía no era virrey Calleja, pero todavía no era virrey, pero era general realista. Captura, entre otras muchas cosas, estas dos banderas. Con el tiempo, estas banderas, él las manda en un cajón a España como botín de guerra para hacer un réclame de sus triunfos, que allá se le considerara. Y se pierden en la noche de los tiempos. Cuando el bicentenario, en 2010, ya se les traía seguida la pista. Entonces, una historiadora, Marta Terán, sigue muy de cerca todo esto y se pone en contacto con un jefe militar del Museo de Armas de Madrid. Y les dice, hay esto y esto que estamos buscando. Y dice, pues creo que aquí hay algo. Encuentran las banderas allí, una casi intacta y la otra muy deteriorada. Ella las pide que las traigan para México para restaurarlas, pero no se lo permiten, porque según parece, los restauradores que tenemos en México son excelentes, mejores que muchos europeos. Entonces las restauran allá, no queda tan bien, y entonces estaba el presidente Felipe Calderón y las pide de regreso. Pero con esto siempre hay un convenio. Yo te doy, pero tú me das. Te doy esto y te presto esto. Tú me das una cosa y me prestas otra. Entonces así fue como ellos mandaron las dos banderas. México mandó el primer estandarte de Hernán Cortés, que tiene a la Virgen de los Remedios de frente, de medio cuerpo, y mandaron una bandera muy curiosa, una bandera que tiene la cruz espada de San Andrés, que era la que se usó durante todo el virreinato, que era la bandera propia de la Nueva España, pero esta está en azul. Entonces, aunque sea, sí, normalmente es color vino. Entonces, en ese momento esta bandera tiene esa cruz espada de San Andrés en azul, porque dicen que es una cruz espada también mariana y por eso es azul. Entonces, nos devuelven una bandera. Y nosotros, nos mandan las dos, tuvimos que devolver una, y aparte del estandarte de Cortés y de esta bandera, nos dejan el estandarte y tenemos que devolver la bandera a espada de San Andrés. Contesta tu pregunta. No parece que vean las banderas. No, pero era la bandera de todos los huesos. Bueno, sí. Originalmente, voy a hacer un dato después para... Esa X estaba pintada o formada con las lajas en el parque. Los dos caminos en X, había ahí ahí estaba representada con unas lajas diferentes de color blanco. Sí, porque las aspas son unas entradas que tiene,
y está de esa manera porque a San Andrés lo iban a crucificar y pidió que lo crucificaran de diferente manera de Cristo porque no era digno de ser crucificado. Por eso es así. El ex. Recargada. Lo que pasa es que a él lo recargan y en vez de usar maderas buenas agarraron troncos, nada más los derramaron, entonces se ve con esa forma. Esa es la razón. Roberto, pues, ¿qué nos comentas de la campaña? Bueno, desde luego no soy... Por supuesto del centro histórico. Sí, desde luego no soy el experto como es la doctora Balmori ni Ernesto, pero a mí me gustaría recordar cómo lo festejábamos acá y cómo en mi infancia veníamos todas las noches del 15 a festejarlo, y para mí se volvió una tradición que incluso inculqué a mis hijos y veníamos con ellos también y les gustaba muchísimo. Después lamentablemente esto se dejó de hacer, un poco esta idea que tenemos de la inseguridad nos hizo ya no venir. Roberto, tocando ese punto que se festeja en todos los municipios de la República Mexicana, en las capitales, pero lo que tú dices es verdad, pero antes se festejaba como una gesta histórica, pero además con actividades culturales, con bailes regionales, típicos de cada estado. Sí, desde luego, y aquí para mí algo importante eran los desfiles. Yo en la primaria no iba a una escuela que desfilara, entonces era el Cervantes, no desfilábamos y añoraba yo desfilar, y cuando entré a la SBAO para mí fue verdaderamente un acontecimiento cuando entré. Lamentablemente entré y era muy chaparrito y no me tocó desfilar en la primera vez que entré, sino nos dijeron que teníamos el honor de acompañar al director, al químico Calatayud, entonces íbamos caminando los niños alrededor de él, pero ya el siguiente año ya crecí un poco y ya pude desfilar. Entonces era el desfile que para mí era muy emocionante, pero la noche era algo extraordinario porque era verdaderamente un festejo popular, sí. Venía muchísima gente de todos los sectores y de todos los lugares y nos apropiábamos de nuestro parque. Y efectivamente había un evento desde el balcón que señalaba la hora en que se hacía todo, pero realmente abajo era el festejo, ¿no? Y los cohetes y todo con lo peligroso que eran, pero ahí estábamos, los toritos, que esos eran más peligrosos, pero ahí andaban, sí, toreando al toro, ahora sí. Entonces, pues yo tengo un recuerdo de fiesta de la independencia, ¿no? Independientemente de todos estos datos que nos han dicho que son tan interesantes. Y desde luego, bueno, hablar de nuestro parque, como ya dijeron ustedes, de esta cruz que mencionan, que también tiene que ver con digamos, el posicionamiento neoclásico de los parques, ¿no? No tenía en cuenta eso de la cruz, pero sí era esta idea de cruzar los caminos diagonalmente y en las 4 puntos. Y pues este parque ha sido parte de mi vida y creo que de muchos cordobeses, y nos emociona mucho todavía. Pero Roberto, el estar aquí en estos momentos platicando de la historia de nuestra independencia, de nuestro país, y estar viendo este parque, pues nos contagia, nos trasladamos, porque yo me siento escucharlos a ustedes de la historia y luego de momento voltear a ver a nuestro precioso parque con esta arquitectura, pues nos dice mucho que tenemos un Córdoba que fue fundamental en esta gesta, ¿no? Un Córdoba que fue un par de aguas para que se lograra ya ese convenio y evitar ya más derramamiento de sangre sobre todo. Entonces, el estar aquí en este parque nos puede decir mucho, ¿no, Roberto? Por supuesto, y además estamos en el edificio que, como señalabas al principio, fue donde se firmó. Me equivoqué, pero
Bueno, la gloria está allá en otra esquina y también tenía mucho que ver porque allá se... parte de, pero estamos exactamente en el sitio a unos metros nada más en el salón central, como bien nos decía Ernesto la otra vez, con mucha emoción nos decía que en ese lugar central fue donde al interior se puso la mesa para que se firmaran los tratados de Córdoba. Un edificio muy bello y muy significativo para nosotros, ¿no? Toda nuestra infancia también la pasamos acá, teníamos que en las tareas venir a ver la placa de la esquina, a copiarla, a ver qué decía y luego hacer un trabajo para la escuela, ¿no? Entonces es un edificio muy significativo y qué bueno que contamos todavía con él y que esté funcionando, ¿no? Y que lo podamos visitar todavía. A mí en la secundaria y en la primaria me fascinaba la historia de México. Me fascinaba, ya después en secundaria entraba la historia universal, ¿no? Pero la historia de México a mí me fascinaba. Y yo venir caminando, a ti también te tocó, pero sí, del otro lado. Así es. La otra calle. Yo venía caminando de la escuela Francisco y Madero hacia mi hogar y siempre me llenaba de mucho, estuviera el clima como estuviera, porque aquí tenemos todos los climas, claro, con frío, con calor, bueno, tropical, pero era una fascinación y yo sí me remontaba mentalmente, como que veía yo hasta los soldados insurgentes contra los soldados españoles y bueno, me hacía ilusión después de escuchar la clase de historia en el salón. Entonces ahora platicar de esto ya a una edad madura, con gente tan estudiosa del tema y que de verdad nos están dando datos e información, Ernesto, que no teníamos conocimiento. Sí, doctora. Al respecto le quiero hacer una pregunta a Roberto. Hablaba de las celebraciones de antes. Ahora vamos a las actuales. Decías que este edificio que está muy bien conservado, que hay edificios que tenemos conservado. En las celebraciones actuales, ¿cómo afecta el ruido a estos edificios? Porque es ensordecedor, es vibrar todos los edificios. Tenemos a la iglesia, bueno, ahora a la catedral, hay muchos edificios. ¿Qué pasa? ¿Los afecta? Bueno, a los humanos que estamos en ellos sí, mucho. Quizás somos un pueblo muy ruidoso, yo no sé, para bien o para mal, nos gusta mucho la algarabía y hacer escándalo, ¿no? Incluso en el grito, de eso se trata, de gritar, hacer ruido y de cohetes, ¿no? Pero sí es probable que ya como humanos sí necesitaríamos un poco más de tranquilidad, que se regulara un poco esto del ruido, porque el volumen desde luego, la calidad también de los artistas callejeros quizás se podría regular, ¿no? Es decir, tener el honor de cantar acá, que fuera realmente un honor y de calidad suficiente. A lo mejor un comité popular que determinara quiénes lo hacen y demás sería buena idea. En cuanto al ruido a los edificios, afortunadamente creo yo que no es tanto como para causarles un problema, porque cuando les causara un problema por el ruido ya los humanos a lo mejor ya nos hubiéramos muerto. Entonces no creo que sea tanto problema para los edificios. Fíjate que en Cuetzalan, Puebla, todas las peregrinaciones que se hacen, como en muchos lugares de Puebla, llegan a la iglesia y sueltan unos cohetones que se llaman cañones. Son unas verdaderas explosiones en el aire. Me tocó estar hace como 6 o 8 años en las fiestas de septiembre en Cuetzalan. ¿Y qué crees? Que parte del revoco interno de la iglesia se cayó porque esos cohetones estaban explotando demasiado cerca de la iglesia. Entonces, como ese, yo creo que hay muchos edificios en todos lados y nos gustan los cohetones, no tanto las luces, los fuegos artificiales, como el del ruido, el del que hace una explosión sonora para que se escuche hasta el otro pueblo. Ahí los del otro pueblo avientan uno más grande para que se escuche que el otro de atrás, ¿no? Y así. Sí, bueno, yo esa creo onda sísmica. No, sí, desde luego, un cohetón ya no es una cosa menor.
Me acuerdo, aquí ponían unas colgados, una serie de aquel lado del palacio, y en un momento del espectáculo los prendían, y esos sí eran mucho más fuertes. Ahí sí ya es otro nivel de ruido que sí puede afectar. No creo que llegue estructuralmente a ser un problema, pero desde luego si hay partes endebles, sí las puede, digamos, tirar, como el caso del revoco. Pero bueno, o vidrios de los que son esos pudiera ser, espero que no, pero sí, el ruido no es bueno para nadie, ni los animales, ni nuestros perros sufren muchísimo, ¿no? Los zoológicos y demás. Bueno, ya nos desviamos. No, pero es ecología el programa, desde por luego. eso lo estoy escuchando, porque a mí me... Sí, pero además sí. interesante lo que acabas de comentar, Roberto, y ustedes, Ernesto y doctora, porque afortunadamente en nuestro país contamos con esa riqueza de arquitectura prehispánica, de arquitectura hispánica, y que hay estados que sí le han invertido dinero en conservar o mantener sus edificios históricos, que eso es importante porque preserva, ¿no? Y, ojalá, ¿verdad? Porque también por desgracia nos damos cuenta que algunos estados no le invierten a sus centros históricos, sobre todo en zonas donde son costas, porque ahí por el salitre es algo natural, ¿no? Pero bueno, afortunadamente aquí en nuestro Córdoba tenemos edificios históricos muy importantes. Yo les quiero pedir un favor, nos vamos a un corte comercial y regresamos porque está interesante. Amigos, con una panorámica de aquí de nuestro Parque 21 de Mayo, nos vamos a un corte comercial y en breve momento regresamos a su programa Ecología, Cultura y algo más. A diferencia de muchas... En un momento regresamos a Ecología, Cultura y algo más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Ya volvemos. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Tortas Yael. Las más deliciosas tortas de Córdoba las encuentras aquí, en Tortería Yael. Ven y comprueba el sabor y la calidad que tú te mereces. ¿Qué te parece probar una torta de pierna, de jamón, milanesa, manchego, queso de hebra, queso de puerco y carne enchilada? Ya se te hizo agua la boca, ¿verdad? Pues eso y más lo encuentras aquí, en Tortería Yael. Y además con la atención especial de Antonio y Roseli. Visítanos en la calle 16, esquina Avenida 31, frente al Colegio Jean Piaget, o mándanos un WhatsApp al 271-148-0376 y con gusto te atenderemos. Tortas Yael, las más ricas de Córdoba. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz.
¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook Radio Corver y su canal de YouTube Radio Corver Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corver. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. Con la mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Bien, amigos, ya estamos de regreso con ustedes en su programa Ecología, Cultura y Algo Más. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo desde el portal del Ceballos y bueno, agradecemos mucho a todas las facilidades que nos están dando para poder transmitir este programa de Ecología, Cultura y Algo Más a la familia Ríos. Mi amigo Tomás, le mando un saludo a su esposa también. Hortensia. A la señora Hortensia y a sus hijas, muchísimas gracias. Bueno, estamos muy bien atendidos y con muchas facilidades, así que nos sentimos históricos porque estamos precisamente en este edificio histórico. Ernesto, importantísimo, pues fue algo interesante en estas fechas, pero explícanos, 15 y 16 de septiembre. Como lo dijo Adriana, me voy a la referencia obligada. El asunto empieza a las 2 de la mañana del 16 de septiembre. ¿Sí? En la madrugada del 16 es cuando empieza todo ese movimiento y empieza la gente, inicia el movimiento de independencia. Y resulta que Morelos, pocos años después, instituye y dice que ese día tiene que ser recordado, el 16, y lo hace oficial, como en la fecha del inicio del movimiento independiente, de la guerra, y dice que debe ser a las 2 de la mañana. Debe haber cañonazos a las 2 de la mañana y un pequeño desfile militar o algunos ejercicios militares que se hacían donde estuviera el ejército. Y entonces estamos tomando café aquí en la ciudad de Café. Bueno, sí, el café de Córdoba. Y en el portal del Ceballos, por favor. Claro, sí, del mejor café. Cuando vengan, hagan lo que quieran, pero no dejen de tomar café en Córdoba. Del mejor café del mundo, lo van a encontrar aquí. Yo 2 tazas, ahí se los pongo de tarea, ok. 2 tazas. Yo un espresso muy rico. No, es para Adriana. ¿Faltó un express, No, es este. No, yo no pedí. Ah, tú no pediste. Ah, bueno. Se duplicó, pero bueno. No pasa nada. Estamos coordinando los cambios. Sí, estamos en ese pequeño detalle. Bueno, esto lo puedes cortar, ¿verdad? Pues sí, entonces él instituye que el 16 a las 2 de la mañana, donde esté el ejército, porque era una orden para el ejército, lamentablemente les va mal a los insurgentes, empiezan a perder, y ya cuando viene ya la verdadera consumación en
1821, pues ya esa parte estaba un poco olvidada. Y entonces, pero estaba reglamentado que tenía que ser así. Cuando ya viene la República, lo instituyen, lo ponen el 16, igual que el 27 de septiembre. Uno es la entrada del ejército trigarante y el otro es el inicio y el final en el mismo mes. Perfecto. Pero sigue siendo el 16 a las 2 de la mañana. Y normalmente eran varios cañonazos y unos soldados desfilando y párale, sin público, sin nada. Así empezó. Y entonces empiezan. No era del dominio. No era del dominio. Era en los primeros años. Ya después empieza a haber algo interesante. La gente de cierto grado, la gente que le gusta leer, que empiezan a organizar eventos donde alguien escribía un poema, otro declamaba, alguien bailaba, otro tocaba el piano, y empiezan a hacer a las 2 de la mañana. Y luego pues alguien dice, oye, pues en vez de ir a las 2 de la mañana, yo mejor no me acuesto. Y vamos a hacer una fiesta en la casa, de cena con los amigos, y nos vamos a desvelar hasta las 2 de la mañana para escuchar los cañonazos que van a dar los soldados, y ya con eso vamos a festejar el inicio. Entonces la clase intelectual empieza con eso. Y empiezan a decir, bueno, pues alguien nos tiene que atender. Y empiezan a decirle a sus empleados, por favor, vengan hoy en la noche porque nos vamos a... Y luego, pues obviamente, pues hay licor. Empiezan a brindar. Y se rompen las clases sociales. Y no solo eso, sino que aguántate hasta las 2 de la mañana, después de haberte cenado unos tamales oaxaqueños y chocolate, pues a bajárselo con el, ¿no? Así que vamos a echarnos algo para bajarlo, ¿no? Y empieza la gente a tomar, y empiezan a tomar en la noche del 15. Eso se va para aguantar, y eso va, bueno, pues los empleados a las 2 de la mañana se regresan a su casa, y su familia los está esperando en las mismas condiciones. Cena la familia, se reúne, los esperan a que lleguen, ahí están con ellos ahí platicando un rato, y luego en los barrios empieza la gente a hacer negocio. Y curiosamente, de las primeras cosas, sobre todo en la Ciudad de México, de las primeras cosas que sacan son elotes servidos. Y entonces tú vas a la Ciudad de México a la ceremonia del grito, y en cualquier parque, principalmente en la zona del Zócalo, cada esquina ves 2 o 3 puestos de gente vendiendo elotes. Y ves a las familias enteras comiendo elotes. Bueno, así empezó en los parques. Entonces, empieza a hacerse los parques de aquí para allá, gente tomada, empiezan a tener problemas con el paso de los años, y deciden en la Ciudad de México centralizarlo todo en la Alameda. Entonces en la Alameda es la pachanga del pueblo, el pueblo se reúne, no es día oficial ni mucho menos. ¿Por qué? Porque el 16 se hace el oficial en el Zócalo. Y entonces pues de la Alameda la gente se va caminando al Zócalo a ver y al tener público, pues los soldados les empieza a gustar y empiezan a hacerlo cada vez mejor el desfile, hasta que alguien dice, no, pues vamos a hacerlo a otra hora, ya para que nadie se desvele, y dejamos aparte el desfile a la hora que normalmente se desfile, de día, para que la gente luzca los uniformes, disfrute todo el mundo, y empieza así a separarse lo que es la fiesta oficial del 16 de septiembre de la fiesta del pueblo. Entonces, la fiesta de la ceremonia del grito es una ceremonia que no parte de lo oficial hacia el pueblo. Es la única fiesta que parte del pueblo hacia la autoridad. Y hay algo más. En cualquier parte del mundo donde haya 3 mexicanos reunidos la noche del 15, se echan un volado, uno de ellos dice yo doy el grito y los otros 2 van a gritar los vivos. Tienen la obligación las embajadas de festejar y dar el grito. Las embajadas y los barcos. El capitán del barco da el grito en el barco. Sí, claro. Y, o sea, es una obligación de todo aquel que tenga un mando, tiene la obligación de esa noche hacerlo. ¿Por qué? Porque es una obligación que nace del pueblo. Y el pueblo es el que hace la guerra.
los de arriba mandan, pero los que se la juegan es la gente del pueblo. Entonces, así empieza más, porque hay un montón de anécdotas de gente que, por ejemplo, una pelea en un pueblo, a las 11, a la 1:30, ya faltan 30 minutos que empiezan a pelear dos tipos, y en vez de decir, oigan, llamen a la policía, pues si están peleando son la policía. Entonces llámenle al alcalde, miren, está dormido, despiértenlo porque está aquí abajo de la mesa, totalmente borracho. ¿Y la tradición de que sacaran unos presos se sigue haciendo todavía? ¿Y de dónde viene? Esa viene de Hidalgo. Te lo acabo de comentar, que soltó a los presos. Lo acabo de comentar, que soltó a los presos Hidalgo y se los llevó, y desde allí se quedó la tradición. Eso es parte de la tradición oficial. Pero la anoté porque estoy escuchando y ahí sale. ¿Qué presidente fue el que instituyó más el tema del 16 de septiembre? Ahí está bueno. A ver, Adriana. Bueno, la primera celebración del grito y el 16 de septiembre fue en 1812, cuando todavía estaban en guerra, llevaban 2 años apenas. Entonces Andrés Quintana Roo y creo que fue López Rayón, los dos decidieron en Huichapan, Hidalgo, hacer la réplica del grito y un desfile. Antes fueron a misa, llevaron a toda la tropa y después de oír misa, desfilaron. Y después repartieron antojitos. Ahí fue la primera vez. 1812. 1825 es presidente Guadalupe Victoria. Entonces él decide que hay que celebrarlo y que hay que recordarlo, no ya oficialmente, como contaba Ernesto, ya se celebraba popularmente. Entonces él manda que todas las casas alrededor de la plaza principal, que ahora se llama Zócalo, se adornaran, y que en todos los pueblos se adornaran las casas con motivos alusivos a la independencia, bueno, a la guerra, porque no había verde, blanco, colorado. Bueno, no, sí, ya teníamos, no. En 1825 ya teníamos bandera. En el 25, sí. Entonces, que se adornaran y que hubiera un desfile. Era solamente militar. Y entonces eso fue él. Después, en 1864, el primero que da el grito en Dolores es Maximiliano de Habsburgo. Se va ahí y en un balcón de la casa de Don Miguel da el primer grito, y es el primero que vuelve a tocar la campana. Por ahí algo que sí. De los que reactivaron. Exactamente. Y después alguien iba para allá a dar el grito, ya de los presidentes, algunos se iba. En 1960, Adolfo López Mateos manda a hacer, la campana se llama, es una campana de las que dan vueltas, es una esquila. Entonces, fue fundida en 1765. Y entonces esa campana permaneció ahí hasta que en 1960, no, me estoy equivocando, la manda a cambiar en 1893 Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se la lleva al Palacio Nacional, y no es cierto que porque sea su cumpleaños. Celebran el 15. Estamos hablando todo lo que se hizo el 15, y desde 1825 y antes, el 15 ya se celebraba. Entonces Porfirio Díaz se la lleva a Palacio Nacional, y ahora sí, Adolfo López Mateos en 1960 manda a hacer 32 réplicas. La original se pone en un nicho en los altos del Palacio Nacional, y las otras se reparten entre los 30 estados y los 2 territorios que eran entonces, Quintana Roo y Baja California. Entonces, desde ahí, cada capital de estado tiene una réplica de la campana que se toca invariablemente la noche del 15. Que nos quede muy claro, don Porfirio Díaz, que se quería subir o se subió al caballito. No sé. Porque ya se festejaba
Se decía luego que porque era su cumpleaños de él. Sí, era su cumpleaños, pero no por eso lo cambió. Ya se festejaba desde antes. Bueno, ya sabemos que don Porfirio tiene muchos admiradores y muchos más detractores. Entonces, como todo. No, yo no lo ataco. Bueno, yo nomás te quería subir al caballo, pero... No se subió. Pero no se subió. Ya estaba montado. Pero aparte, viene esta tradición desde el inicio. O sea, esto es importante decirlo. Y 2. Originalmente era el 16 en la madrugada. Después el grito lo pasan a la noche para con la gente a aglutinar todo ese festejo y esa alegría de la gente del pueblo. Quitan el grito, la ceremonia del grito, la pasan al 15 y se queda el desfile para el 16. Ojo, no hay nada obligado en el grito. Por eso los presidentes gritan luego, perdonando la expresión, cosas que no son correctas. Porque no. Una vez gritaron, ¡viva Cuauhtémoc Blanco! No, y gritan cada cosa porque no hay un ordenamiento correcto. Por ejemplo, yo he estado en lugares en que en vez de leer el acta de independencia correcta, leen el acta de independencia de Apatzingán. Entonces, hay cosas que no están completamente lineales y no lo han querido hacer porque es una fiesta que nace popular. Claro. Y entonces, el que le toca gritar, pues grita lo que quiere. Hay ciertas vivas que se dan a los héroes de la patria, que aquí comercial, un cordobés, hace 199 años, le puso a unas plantas que identifica los nombres de esas personas. Hidalgo, Aldama, Morelos. Práctico. Y le puso el nombre científico. Sí, no, pero hay otra cosa. Lo hizo en 1824, cuando México no era reconocido por otros países. No estaba reconocido como país, pero ya estaban utilizando los nombres científicos de las plantas denominadas en México No, perdón, y la hora de las 11 de la noche, ¿por qué fue esa hora? Por facilidad, para que cenes, grites y ya no te obligues a estar tomando hasta las 2 de la mañana qué pachangones antes. Yo pienso que antes eran unos pachangones de aquellos. Y la comida exquisita de nuestro pueblo, imagínate, yo creo que sacaban lo mejor en ese entonces de la gastronomía y se hacía abierto, ¿no? A todo el pueblo. O sea, era una fiesta del pueblo, como aquí se acaba de decir. Y salían los grupos del mariachi, y a ver, deme una lana, ¿qué canción quiere? Y a tocarle, y todo el mundo a bailarle. Sacaban los trajes típicos, y eso se empieza desde el centro, se empieza a ir a todas las capitales. Un dato cuando ponen las réplicas de la campana, nada más se empezó a utilizar en las capitales de los estados como símbolo del Palacio Estatal. Ya después todas estas copias como la que tenemos ahorita, que son diferentes de tamaño, se les autoriza a los municipios para que también la toquen. Pero originalmente estaban prohibidas, nada más la podía usar el gobernador. Sí, pero esta campanita que estamos viendo, ojalá nos la pongan, pues parece de juguete. Sí, es chiquita. La campana de San José mide 1.60 de alto, tiene 1 metro de diámetro, pesa 765 kilos. Mira. Así es que no se parece a esta. No pueden ser iguales, ¿eh? Un poco. No pueden ser iguales, y esta es mucho menos igual. Roberto, no te escondas. A ver, Roberto, a mí me fascina la arquitectura también que nos dejaron, que nos heredaron. Platícanos cuáles son los estados más representativos con esa arquitectura. Con la arquitectura colonial te refieres. Colonial, sí. De la independencia. O virreinal también. Bueno, en realidad es prácticamente en todo el país, sobre todo del centro hacia abajo y hacia el Golfo, no tanto hacia arriba, digamos Baja California, eso, aunque desde luego sí llegaron asentamientos de españoles y hay monasterios y todo, pero la riqueza mayor la vemos en el centro. Desde luego la Ciudad de México, llamada la ciudad de los palacios, entre otras cosas,
Querétaro, Guanajuato, Zacatecas tiene también. Nosotros no tenemos tal riqueza en términos arquitectónicos, en gran medida nuestra ciudad se funda después, Veracruz se funda antes, sin embargo cambia de sede y el clima es muy difícil, al grado de que no se vuelve una ciudad importante mucho tiempo después. Entonces las construcciones no tienen la importancia que tienen en el centro del país. Sin embargo, bueno, como ya lo hemos repetido, tienen un aspecto simbólico importantísimo que les da un valor y que la gente los identifica. Entonces, no tanto la calidad arquitectónica, sino la presencia del edificio señorial. Y aquí gozamos de algo fundamental. Tenemos una perspectiva de de varios puntos, podemos ver toda la plaza y poder ver los edificios. Esto parece una cosa menor, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero el hecho de que se tenga esa posibilidad de ver los edificios desde puntos de vista diferentes les da un significado, o más bien nos da una identidad más fácilmente que en otras partes donde no hay esa perspectiva, ¿no? Desde luego en el puerto de Veracruz su centro histórico merecería estar en mejores condiciones, es muy lamentable por su importancia, no tiene la suerte que tenemos aquí en Córdoba de poder tener este centro histórico, ¿no? Y la arquitectura colonial, bueno, pues caracterizada por los arcos que ya hemos visto de piedra y tabique y las columnas, que además de ser pues a mí me gustan mucho, muy bellas, tienen esa fuerza que hemos dicho anteriormente de constructiva, ¿no? Solidez constructiva que haría que no se cayeran ni con el ruido, pienso yo. Aunque desde luego ese ruido que mencionas, pues sí habría que regularlo, insisto mucho, por beneficio de los humanos y de los animales. Pero bueno, esta arquitectura sólida, luego viene encadenada con el neoclásico que en principios del siglo pasado se puso de moda e hizo que muchos se cambiaran sus fachadas, y tenemos aquí varios ejemplos. El palacio mismo no solamente fue un cambio de fachada, sino fue una construcción completamente nueva, con nuevos significados simbólicos que Ernesto nos ha explicado, de los 21 arcos y esta forma en un estilo neoclásico, ecléctico, como casi todos los edificios de esta zona y del país. Y bueno, pues creo que la fuerza de esta arquitectura llega y pervive hasta nuestros días, no solamente en estos edificios, sino en imitaciones que se han ido haciendo a lo largo de los años, no siempre con la calidad que debería ser, porque con frecuencia se alteran las proporciones. Un arco de medio punto, como señala justamente su nombre, debe de conservar esta idea del medio punto. A veces eso se altera y se pone un ritmo diferente, pero bueno, al final de cuentas nos recuerda nuestra historia, ¿no? Nos dice mucho de lo que hemos sido, de la riqueza que hemos vivido, de los momentos buenos y malos que hemos pasado. En la arquitectura lo vamos a ver siempre reflejado. Muy bien, pues muy interesantísimo. Y pues vamos a cerrar este programa con un comentario general de ustedes, pero antes quiero agradecerles muchísimo, la verdad. Esta charla ha tenido algo muy importante, un significado muy interesante, la manera de cómo ustedes narran la historia. Y a mí me encanta, de verdad, siempre se lo he dicho a Ernesto, a mí me gusta. Yo estoy enamorado del libro de Ernesto, Código Córdoba, hombre, que está muy digerible, muy interesante. Y la manera como ustedes interpretan y expresan la historia, pues es maravillosa. Y yo estoy segurísimo que a mucha gente de nuestra audiencia pues le va a interesar, porque la intención precisamente es de que mucha audiencia se involucre y conozca la historia de nuestro país. Así es que por medio de estos grandes historiadores que son miembros del Seminario de Cultura Mexicana por Responsabilidad en Córdoba, a ver si lo dije bien, y bueno, de verdad les agradezco mucho. Vámonos, primero las damas. Un comentario general. Bueno, mi comentario general es que tuvimos una independencia
somos un país libre, que se llamaba América, que ahora somos México, el ombligo del mundo. Y viva México. Sí, señor. Ernesto Rivera. Sigamos con la tradición, es noche libre, pero no abusemos, ni de comida ni de bebida, pero es noche libre. El 15 en la noche es noche libre, señores, que siga siendo. Vistámonos muy mexicanamente, comamos. Vamos a comer comida mexicana, vamos a festejar sanamente y en familia, respetando la tradición de los orígenes de esta celebración popular del día 15 y veamos el desfile militar el 16. ¡Viva México! Roberto, por favor, tú. No, pues yo me uno a los deseos de que celebremos la independencia. Ojalá y lo podamos hacer como yo recuerdo en la infancia. Yo no recuerdo lo del alcohol, quizá porque yo de niño no tomaba. No veía yo, no me daba cuenta. No, de niño no. Pero ya después un poco para celebrar el tequila pues siempre ayuda, ¿no? Muy mexicano el tequila, por cierto. Entonces, pues yo quisiera que sí celebráramos como mexicanos. Tenemos un gran país y mucho que celebrar. ¡Viva México! Eso es todo. Yo no soy tequilero porque no quiero ser la gotita amarga de esta fiesta, pero no me gusta el tequila. Pero sí me gusta el ponche, me gustan las típicas y sobre todo el pozole. Esa es la fecha que sí, rompo todos los paradigmas y el pozole. Pero la verdad es interesantísimo lo que hemos estado escuchando, porque nos han ayudado a fortalecer nuestra identidad como mexicanos, y creo que como mexicanos debemos de empujar para adelante siempre y hacer honor a nuestra historia, que es nuestra base. Entonces tenemos un país riquísimo, un país importantísimo. No vamos a dejar que se eche a perder, vamos a ser muy inteligentes los mexicanos. Yo creo que somos muy inteligentes y con esa inteligencia vamos a ver el futuro de nuestro país. Así es que vamos a echarle para adelante. Y reitero, ahora sí vamos con el agradecimiento a la familia Ríos. Aquí están viendo el logotipo, tiene una carta muy amplia para que usted venga a degustar desde desayunos en los famosos portales. No, abajo sí hay. Voy por abajo. Primero llego abajo a desayunar. ¿Y en Nevelandia? En Nevelandia y todos estos. Y desayuna usted o toma un café exquisito. Después, a la hora de la comida, puede usted degustar también una rica carta, que aquí la tengo, pero no le voy a decir el nombre de todo porque me va a dar hambre. Me van a poner ya a dieta. Pero mire, véngase aquí al Centro Histórico de Córdoba. Córdoba le oferta mucho al Centro Histórico, tiene mucha historia, y véngase a degustar este rico café. Eso es lo más importante. En el balcón del Ceballos. Balcón del Ceballos, donde se firmaron los tratados de Córdoba. Y espero próximamente podamos tener otro programa de otro tema histórico, si ustedes me lo permiten. Oh, claro que sí. ¿Puedo hacer una sugerencia para el público? Si alguien tiene una duda, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor diríjanse al programa, que el ingeniero nos la puede pasar a cualquiera de nosotros, y si está en nuestros saberes y conocimientos, con mucho gusto la responderemos. Y si tienen un tema, si quieren proponer algún tema que digamos, también. Claro, también me uno a la propuesta de Adriana. Estamos para servirles. Muchas gracias, producción. Alejandro, aprecio mucho tu apoyo, Alejandro. Todo lo que me has hecho posible que este programa salga al aire. Muchas gracias, Alejandro, con tu trabajo en estos momentos difíciles que estamos viviendo en Radio Corver, pero bueno, vamos a salir adelante y vamos a echarle para adelante. Amigos, pues muchísimas gracias. Esperamos que pasen unas fiestas patrias muy agradable, con mucho orden y con mucho sentido histórico. Esto es lo más importante. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, recuerde usted, nos vamos a despedir y recuerde usted lo más importante de esta vida. Sea feliz. Buen provecho en su cena.
Hemos llegado al final de Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, solo aquí por Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región.